Bueno, pues buenos días de nuevo. Por si no lo sabéis, el que llora es mi hijo, por si alguien no se ha enterado. Me ha dicho ya varias veces mamá, papá. Bueno, pues quiero compartir con vosotros un pensamiento, una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y quiero orar primero, amén. Quiero que me acompañéis, aunque Betty ya oró, pero quiero presentarme delante del Señor y pedirle una vez más que esta palabra sea de bendición para vosotros como lo fue para mí, amén. Amado Dios, te bendigo en esta mañana y te alabo y yo te ruego, Señor, que tú prepares cada corazón, Señor, de los que estamos aquí presentes para recibir tu palabra también, ya que se está retransmitiendo, que llegue a otros países, Señor, a otros lugares y que esta palabra sea de gran bendición. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues cuando podáis, vale, tengo agua ahí atrás, perfecto. Bueno, creo que estamos en peligro en algo que está ocurriendo en las iglesias. No es nuevo, no es una cuestión nueva. Cuando ahora hable de lo que del tema diréis, pero si eso es de... Eso viene de hace un montón. Y efectivamente, porque realmente si hiciésemos una vista, una pasada, digamos, cronológica en lo que es la palabra del Señor, veríamos que desde Génesis a prácticamente Apocalipsis, durante toda la Biblia, es algo que se repite constantemente. Y meditaba y reflexionaba acerca de uno de los grandes males de la Iglesia a día de hoy, un gran enemigo para la Iglesia, un gran enemigo para las familias y para los matrimonios, y es la envidia. La palabra envidia, me he tomado el tiempo de buscar qué significa envidia, de dónde viene. Ahora leeremos algunos textos. Traducida desde el hebreo quiná, significa ambición desmedida, celo, pasión ardiente por lo ajeno. Ahí podríamos decir codicia incluso, ¿verdad? Cuando deseas algo que no es tuyo, ¿no? Tú ves pasar a uno con un Tesla y tú querías un Tesla y dices, no, hay gente que no quiere un Tesla. Bueno, vale, pues es un ejemplo. Entonces, ambición desmedida, celo, pasión ardiente por lo ajeno, es del hebreo quiná. También lo he buscado desde el latín. Desde el latín es muy interesante porque del latín invidere, que significa mirar con malos ojos. Interesante, mirar con malos ojos. También puede traducirse como desear algo que otro tiene y que yo creo que me merezco. Como por ejemplo con lo del Tesla. Señor, ¿por qué el hermano tiene un Tesla? Y yo no. Y yo voy en un coche que se cae a piezas, que no tiene ni ruedas, padre. Bueno, era un ejemplo, ¿sí? También podemos traducir por envidia intentar desprestigiar, quitar o eliminar, ¿sí? Ahora, si buscásemos ejemplos bíblicos acerca de la envidia, yo he contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10 historias bíblicas en las que podríamos, de hecho, se podría hacer un estudio de 10 ejemplos bíblicos en los que la palabra del Señor habla acerca de la envidia, ¿no? Pero he tomado, de estas 10 historias, he tomado como los protagonistas y lo que ocurre. Además, son fáciles y la inmensa mayoría las conocéis. Ejemplos bíblicos de envidia. Satanás, antiguo ángel de luz, ¿sí? Tuvo envidia de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Lo desterró, lo destronó y ya dejó de ser Lucifer, que significa ángel de luz, para ser Satanás, que significa enemigo o adversario. También tenemos a Caín y Abel, que por envidia Caín mató a Abel. También tenemos a los hermanos de José, que por envidia, esto lo tenemos en Hechos 7:9, si me lo puedes buscar, Moisés, Hechos 7:9, nos habla de esto, de este texto de los hermanos de José y de José. Dice, los patriarcas está hablando de los hermanos de José, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Sí? También tenemos otra historia en Génesis 26,
hablándonos de los filisteos y de Isaac. Dice la palabra del Señor que Isaac se hizo tan próspero, que abundó tanto en ganado y en todo. El Señor lo bendijo tanto que los filisteos tuvieron envidia de él. ¿Y qué hicieron los filisteos? Le cegaron los pozos. Otra historia. Otra historia más también. Tenemos a Hazael y Ben-Hadad. Hazael, ¿qué hizo con Ben-Hadad? Pues usurpó su trono. ¿Cómo? Lo asfixió. Saúl con David, esta sí la conocemos, Saúl y David, esta es famosa. Saúl, que tuvo envidia de David y de cómo el Señor bendecía y usaba a David. También el pueblo de Israel con Moisés, lo tenemos en el Salmo 106, 16. Salmo 106, 16. Genial, gracias. Dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo del Señor. También tenemos otro texto en Marcos 15:10. Esto ya está en el Nuevo Testamento, porque quizá habéis pensado en ¿y Jesús? ¿Y qué pasa con Jesús? ¿A Jesús no le tuvieron envidia? Sí, por supuesto, por eso lo entregaron. Mira, busca conmigo Marcos 15:10. Marcos 15:10, gracias, dice, porque conocía... Esto está hablando de Pilato, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Es decir, Pilato conocía que le estaban llevando a Jesús porque los principales sacerdotes le tenían envidia. Todo estaba dentro de un plan de salvación, eso sí lo sabemos, bueno, pero es otro ejemplo. Ahora, en el ejemplo que me quiero centrar en esta mañana, porque lógicamente tenía que centrarme en uno y creo que delante del Señor era el más correcto, es en Números 12. Quiero que me acompañes a Números 12 y aquí sí vamos a leer los versículos completos. No son muchos, pero debemos leerlos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números 12, ¿sí? Números 12, versículos del 1 al 15, lo voy a leer en vuestra versión aquí, porque la mía también es Reina Valera, pero es otra más actualizada y algunas palabrillas cambian. Dice Números 12, 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Cusita es madianita, era de Madián, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, el Señor. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Pero no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablo con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media carne consumida. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió el Señor a Moisés y le dijo, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después
volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Que el Señor bendiga su palabra. He estado meditando en este texto y es impresionante cómo empieza el versículo 1. El versículo 12:1 empieza con un tema, pero del versículo 2 al 15 nos vamos a otro tema. Fijaos, el versículo 1 es la excusa perfecta que tienen Aarón y María para murmurar y quejarse contra su hermano Moisés. Fijaos en el 1 lo que dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, es decir, a causa de Séfora. ¿Os acordáis de Séfora? Era madianita, pues está hablando de Séfora, a causa de la mujer cusita que él había tomado para mujer, porque había tomado una mujer cusita. Y si seguimos leyendo el versículo 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 15, versículo 15, ya no habla más acerca de esta mujer, ya no habla más acerca de este tema. Lo que introduce en el versículo 2 es realmente la queja real que había en el corazón de Aarón y de María. ¿Me estáis siguiendo hasta aquí? Versículo 2, 12:2. Dice, y dijeron, ¿solamente por Moisés habla el Señor? ¿No nos ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor. ¿Qué relación tiene el versículo 1 con el versículo 2? El versículo 1 simplemente es la excusa para comenzar a hablar acerca de algo y de alguien. Pero realmente a Aarón y a María no les importa tanto que su hermano haya tomado una mujer cusita para ellos, o sea, para él. Lo que les está importando es a partir del versículo 2 hasta el 15, donde le está dando la importancia. ¿Solamente ha hablado el Señor a través de Moisés? ¿No ha hablado también por nosotros? Entonces aquí es donde viene la queja. Y fijaos, os he dicho que os iba a hablar acerca de la envidia, pero he estado investigando en la palabra del Señor. Y ahora lo leeremos en Gálatas 5, que ahí sabemos que está hablando del fruto de la carne y del fruto del espíritu. La envidia en la inmensa mayoría de ocasiones está relacionada con la murmuración y con la queja. Y aquí en este texto de Números 12, en el versículo 1 es la excusa. Realmente a los hermanos de Moisés les da igual si su hermano ha cogido una mujer cusita, una mujer israelita o una mujer hitita. Lo que les está interesando es a partir del versículo 2. ¿Solamente por medio de Moisés habla el Señor? ¿No lo ha hecho también por medio de nosotros? Y lo oyó el Señor. Y a lo que el Señor le está molestando, lo que al Señor le molesta, o el dolor que tiene Dios, y por eso habla a solas con Moisés, con Aarón y con María, es realmente lo que ocurre del versículo 2 en adelante. Porque cuando el Señor coge a María y coge a Aarón y habla con ellos a solas, ¿qué les dice? Vamos a leerlo. Versículo 6 dice, y el Señor les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando hay un profeta entre vosotros, yo me aparezco a él en sueños y le hablo. Pero no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablo con él, y no como con enigmas, porque ve la apariencia del Señor. ¿Cómo pues os habéis atrevido a criticar a Moisés, mi siervo? El versículo 1 simplemente es la excusa para hablar. Ahora, ¿qué es realmente lo que hay en el corazón de María y de Aarón? Están sintiendo envidia de su hermano, porque dice el versículo 2, ¿solamente por medio de Moisés habla el Señor? ¿No lo ha hecho también por medio de nosotros? Vale, le diría a Dios, pero ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué es lo que te importa? ¿Que ha tomado una mujer cusita? ¿O que solamente hablo, según vosotros, por medio de Moisés? Entonces en el versículo 2 realmente se destapa lo que hay en el corazón de Aarón y de María. Y mira, acompáñame a Gálatas 5, es un texto súper conocido. Gálatas 5, mira lo que dice la palabra del Señor en Gálatas 5, porque ¿qué es la envidia realmente? Ahora veremos más acerca de esto, pero la envidia es una obra
un fruto absoluto de la carne. Gálatas 5 dice los versículos del 16 al 26. 5:16, gracias Moisés, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y estas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ahí estaría envidias, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, ¡wow!, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el Señor, a través de Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, o deberíamos de haberlo hecho. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así que la envidia, igual que el resto de frutos de la carne, es algo pecaminoso, ¿sí? Por esa razón, cuando el Señor llama a María y llama a Aarón y habla con ellos y les dice, pero ¿cómo se os ha ocurrido hablar así en contra de mi siervo? Aarón reconoce que ha pecado y Aarón dice, Señor, por favor, no nos tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo? Pero entonces habéis pecado, entonces lo reconocéis, diría el Señor. No nos tomes en cuenta este pecado. Hermanos, la envidia dice también Proverbios 14:30. Quiero que estés atento ahora. Mira lo que dice Proverbios 14:30. Por eso he dicho que es uno de los grandes males de la iglesia a día de hoy. De la iglesia, ojo, de los trabajos. ¿Cuántos no tienen compañeros envidiosos? ¿Cuántos? Si no los tienes, pues qué bien, Dios te bendiga, pero seguro que hay alguno por ahí. ¿Es así? Y ojo, el problema de la envidia es el que tiene la envidia. Si alguien te envidia a ti, tú no tienes la culpa. Daniela, pues si alguien te envidia porque eres bella, pues hija mía, la culpa es del otro, no tuya. Es un ejemplo, ¿sí? Si yo tengo envidia del que pasa con el Tesla, la culpa, por decir algo, ¿no?, sería mía. O sea, el problema lo tengo yo, que estoy sintiendo envidia. El otro va con su coche feliz. ¿Sí? Y fijaos lo que dice Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, pero la envidia es carcoma de los huesos. Y entonces, a ver, yo siempre he sabido lo que es la carcoma, pero he dicho, ay, voy a buscar a ver más acerca de la carcoma. Y he encontrado cosas interesantes, fijaos. La carcoma es un insecto, voy a ver si lo digo bien, y suena interesante, mirad. La carcoma es un insecto coleóptero, parezco la de National Geographic. Es un insecto coleóptero. Yo no lo sabía, yo sabía que era un insecto, pero no coleóptero, hasta ahí no he llegado, me lo ha dicho Google. Coleóptero que se mete dentro de la madera y se la va comiendo poco a poco, y como se la va comiendo poco a poco, hace que también se vaya pudriendo poco a poco. Y ese es el efecto que hace la envidia.
La envidia, dice Proverbios, que es una carcoma para los huesos. Así que cuidado, amados, es peligrosa, es altamente peligrosa. Santiago 3 nos habla de esto. Y lo relaciona, fijaos, porque en Santiago 3 habla de la sabiduría terrenal y de la sabiduría que desciende de lo alto. Y fijaos, mirad lo que dice Santiago 3. Santiago 3 nos dice la palabra del Señor. No hay prisa, tranquilo, Moy. Bien, genial, gracias. Dice Santiago 3, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. Un mundo lleno de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, pero con ella también maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura echaría agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis y mintáis a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esta sabiduría es terrenal, es animal, es diabólica. Porque donde hay celos, otras versiones traducen envidias, porque donde hay celos, envidias y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Yo lo he encontrado de la siguiente manera. Lo he encontrado en otra versión que tenía yo aquí. Os voy a leer la mía. Darme un segundito. Dice Hebreos 3:16, que esta Reina Valera actualizada dice, porque donde hay envidia y rivalidad, para que comparéis ahí, donde hay envidia y rivalidad, allí también hay confusión y toda clase de maldad. No sé vuestra versión qué dice, pero donde hay envidia y rivalidad, hay confusión y toda clase de mal. Así que ¿cómo podemos saber, amados? ¿Cómo podemos saber que estamos haciendo lo correcto delante del Señor? ¿Cómo podemos saber realmente que la sabiduría que decimos que tenemos es una sabiduría de lo alto y no es una sabiduría terrenal? ¿Cómo podemos diferenciarlo? Santiago nos lo acaba de decir. ¿Hay celos en tu corazón? ¿Hay envidias? ¿Hay pleitos? ¿Hay disensiones? Si hay de todo eso, la sabiduría
no es de lo alto, es terrenal. Y es una sabiduría maligna y diabólica. El que se crea sabio, dice Santiago 3:13, que lo demuestre con su buena conducta de mansedumbre. Y si os acordáis, cuando hemos leído, he empezado diciéndoos que la palabra envidia viene del latín invidere, mirar con malos ojos. Me venía a la mente el texto de Lucas 11:34. También está en Marcos, en los Evangelios. Pero Lucas 11:34, fijaos lo que dice, hablando del ojo, ¿no? Cuando tu ojo, ¿os acordáis de ese texto? Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Vamos a buscarlo. Lucas 11:34. El ojo define lo que hay en el cuerpo y en el corazón. Lucas 11:34. Amén, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, otras versiones dicen, cuidado, no vaya a ser, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Hasta ahí. Así que el ojo, tanto si es bueno como si es malo, define lo que hay dentro de mí. Y si mi ojo es malo, pues lo que hay dentro también es malo. Y si mi ojo es bueno, es que todo mi cuerpo, todo mi corazón está lleno de luz. De verdad, yo os pregunto en esta mañana, ¿nos hemos parado a pensar en esto en algún momento? Porque a veces pensamos que el contexto de la envidia solamente ocurre en los trabajos, en el mundo secular, en los institutos, cuando hay un alumno que, bueno, pues destaca más que otro porque se le dan mejor las mates y hay otro que no tanto, o tantos ejemplos que podríamos poner. Pero si nos examinamos a nosotros mismos y hacemos una autoevaluación, hacemos un examen hacia el interior y dejamos que el Espíritu Santo nos redarguya y nos examine por dentro, nos haga como los médicos, un escáner completo, un escáner, ahí podemos ver qué hay dentro de nosotros. Y ahí podemos ver realmente esos pleitos, esas disensiones, esos problemas, esas cosas que muchas veces ocurren incluso en el entorno familiar. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Creo que la envidia está muy relacionada con todo esto. Y no lo digo yo, os lo he dicho antes, con Satanás y con Dios ahí hubo un problema de envidia, con Caín y Abel ahí hubo un tema de envidia, con los hermanos de José, porque a José pues se le ocurrió al pobrecillo decir que bueno, que él había tenido unos sueños y bueno, pues lo dijo con toda naturalidad del mundo. Pues como si yo te digo, ¿te gustan mis zapatos? Me los compré ayer. Es mentira, tienen ya 2 años, pero y tengo a un envidioso al lado y pues ¿qué voy a hacer? Con los filisteos y con Isaac, porque el Señor lo bendijo y lo prosperó y le dio un montón de cosas a Isaac. ¿Y qué ocurrió con los filisteos? Que le cegaron los pozos. Dijeron, ah, sí, tú empiezas aquí a prosperar, no te preocupes, por aquí te sonrío, pero por aquí detrás te tapo los pozos, te los ciego, para que no prosperes. Y es por eso que el Señor le dice a Isaac, esto está en Génesis 26, que se vaya a otro lugar, a otra zona de Gerar y que acampe allí. Y ahí el Señor luego ya hace otras cosas. Cuando Eliseo le dice a Hazael que él va a ser rey, pues Hazael, si leéis la historia en segundo libro de Reyes 8, dice, pero si yo voy a ser rey y hay otro rey, ¿y cuándo voy a ser yo rey? Pues me cargo al rey. Me lo cargo al rey, lo asfixio, claro. O sea, el pecado humano. Saúl con David. ¿Qué consecuencias tuvo la envidia de Saúl hacia David? Cuando vinieron aquellas y vinieron cantando, Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Pues eso a Saúl no le gustó nada.
Y Saúl se llenó, dice la palabra, y Saúl se llenó de envidia de manera que ya no volvió a mirar con los mismos ojos a David. Ya no volvió a mirar a David igual. Ya su mirada no era una mirada pura, una mirada de me alegro que Dios te bendiga, me alegro que tú prosperes. Mira, yo maté a 1000, pero si tú mataste a 10.000 para el Señor y para la gloria de Dios, oye, me alegro, hermano, Dios te bendiga, hermano, te compraste un Tesla, Dios te bendiga, te compraste un chalet, Dios te bendiga, me alegro, hermano. ¿Por qué somos así? La envidia es el deseo de lo ajeno, lo que yo no tengo, lo que el otro tiene y yo no tengo y yo creo que yo me merezco más que el otro. Entonces, ¿qué intento hacer con eso? Intento yo también tener lo que el otro tiene. Y ojo, ya no hablo tanto de cosas materiales. Hablo en general de todo. Cuando tú empiezas a sentir envidia hacia una persona en el área que sea, da igual, en el área que sea. ¡Wow! ¡Cómo Dios lo usa! Por ejemplo, iglesias que tú ves y están llenas abarrotadas. Y pastores que pasan y ¡wow! Y se convierten 8.000 ese día. Y al domingo siguiente 16.000. Y ya no caben en ese local. Y humanamente uno puede decir, ¡oh! ¡Qué envidia! Yo quiero. No quieras. Tú tienes, como dice Pablo, contentos con lo que tenéis ahora en todos los sentidos, materialmente, espiritualmente, porque si estamos entregados al Señor y el Señor es el que nos guía, tenemos lo que tenemos que tener. Y ya está. Pero no tener esa envidia, esos celos amargos, de sí, que Dios te bendiga, pero por detrás realmente no me alegro tanto que tú lo tengas y yo no lo tenga. ¿Por qué yo no tengo una iglesia de 16.000? ¿Por qué tú no paras de cambiarte de local? Y yo estoy aquí viéndomelas hasta aquí, que no sé cómo voy a hacer para cambiarme de este sitio. ¿Me estáis siguiendo? Y estoy intentando ahorrar un dinero que no tengo y viendo de qué manera el banco y viendo de cómo y de repente llega alguien y te dice, me cambié de local, hermano. Vamos por el 5.º local. Ahora son 800 metros de local. Y tú dices, pues si no hay envidia en tu corazón, ese corazón, esa reacción tuya es de, me alegro, Dios te bendiga. Dios te bendiga, o sea, me alegro como si me pasase a mí, de verdad, me alegro. Ahora, puedo decir un me alegro de boca para afuera, pero de boca, realmente en mi corazón, quizá no me alegro tanto, porque quizá digo me alegro, pero luego digo en el otro lado, Señor, ¿y él por qué y yo no? ¿Por qué él, Señor? Oye, Señor, ¿por qué no repartes un poquito aquí la cosa, no? ¿Por qué él ya lleva 8 veces que se ha cambiado y nosotros todavía no? ¿Por qué este hermano tiene tantos ministerios y, Señor, yo todavía no? ¿Por qué, Señor, este tiene el mejor trabajo del mundo? Siempre va de trabajo en trabajo como la oca. Siempre tiene los mejores trabajos, siempre. Y yo no. Y yo tengo todavía. ¿Y por qué la gente se independiza y yo todavía no me puedo independizar? ¿Y por qué la gente encuentra marido y encuentra mujer y yo no? Y así, y así, y así, y así. Así es. Y no hay que tener envidia. Porque esa envidia, ¿sabéis a lo que nos lleva? A hacer lo que hicieron Aarón y María. A murmurar. Y al final el murmullo es una queja. ¿Y una queja contra quién? A veces no nos atrevemos tanto a quejarnos contra Dios, porque claro, ¿cómo me voy a quejar contra Dios? Pero si es que da igual que no te quejes contra Dios, si es que el Señor, oye, escucha, o sea, aunque tú no hables, el Señor ya sabe lo que hay en tu corazón. Me cambié de local, hermano, y dices, oh, qué bien, Dios te bendiga. Y no has dicho nada malo ni nada negativo, pero el Señor conoce realmente la intención de tu corazón. Y Él sabe realmente si te alegras por ese hermano o si no. Entonces, si con el Señor no me atrevo a la queja, pues cojo al de al lado. Y le digo, vente, Daniela. ¿Sabes qué? Fíjate, es que pim, pam, esto, lo otro. Es que, ¿por qué Moisés ha cogido una mujer cusita? ¿Por qué? Y de repente en el versículo 2... de repente se pueden hablar de otra vaina, de otra cosa. Se pueden hablar de otra historia que no tiene nada que ver con lo de la mujer cusita. Y el Señor, que conoce el corazón, dice, a ver,
A ver. ¿Qué hay aquí debajo de la sartén? Aquí realmente, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Que vuestro hermano haya tomado una mujer madianita o que lo uso en gran manera y le tienes envidia? Me ha pillado el Señor. Claro que te va a pillar el Señor, como me pilla a mí si es que es Dios. Realmente lo que había en el corazón de Aarón y de María era envidia hacia su hermano. Por eso dicen, ¿acaso solo el Señor le habla a Moisés y ha hablado a través del Señor de Moisés? ¿No lo ha hecho también a través de nosotros? Lo de la mujer cusita quedó para otro capítulo de Netflix. Eso era solo la excusa. Era solo la intro. Era la intro de la historia. De verdad, leedlo en casa tranquilamente. Números 12. Y veréis cómo no se vuelve a hablar de esta señora. O sea, Séfora no es importante aquí. A nadie le importa Séfora ahora mismo aquí. Porque realmente lo que había en el corazón de ellos no era, pobre mi hermano, va a tomar una mujer cusita, Señor. Y tú has dicho, Señor, ¿cómo podemos ayudar a nuestro hermano? De verdad, o sea, una cosa no va por ahí. Va a la queja y a la murmuración. Y eso es lo que el Señor castiga y tiene graves consecuencias. Así que cuidado, amados, porque envidia más rivalidad llegan a toda confusión y toda clase de mal. Y quiero concluir con un texto de primera de Timoteo. Y no me quiero alargar más, porque yo creo que la palabra del Señor habla sola. Y es cierto que como humanos tantas veces fallamos en tantas cosas, pero todos, yo también, todos, porque somos humanos, no somos robots, no somos máquinas, somos seres emocionales, personas que sentimos para bien y para mal. Sentimos, nos duelen las cosas. Tenemos ojos, problemas, alegrías, pensamientos. Y esto es algo que puede ocurrir. Pero dice la palabra del Señor, y con este texto quería dejaros, y me gustaría que entremos en un momento de discernir, de oración, de que cada uno delante del Señor pues discierna, ¿no? ¿Qué hay dentro de su corazón? ¿Qué hay dentro de él o de ella? Quizá en tu ámbito de iglesia pues esto no ocurre, pero está ocurriendo en tu familia, en algún área. En algún área de tu familia estás sintiendo envidia hacia algún miembro de tu familia por algo. Por algo. Y esa envidia está haciendo que murmures y te quejes. Quizás en tu trabajo. Yo no lo sé. Yo no sé por qué el Señor me da las palabras que me da. Yo no sé por qué el Señor me dice mañana de la envidia, pasado de la idolatría, después de no sé qué. Predico de lo que el Señor me da. Y os digo una cosa. Para la primera persona que va el mensaje, es para el predicador que lo prepara. Yo he sido la primera que me lo he tenido que zampar y que comer y que discernir y que pedir perdón. Porque fue para mí la primera. Fue para mí y yo lo comparto. Fue para mí y yo lo pongo en la iglesia, lo explico, lo predico para que sea de bendición. Porque la palabra del Señor es para eso. Para bendición del pastor, del predicador, del que la prepara y para el que la escucha. Y para que se extienda y llegue a otros lugares, por eso retransmitimos. Esa es la idea de retransmitir. Esta es la parte más importante del culto, la parte de la prédica. Y la alabanza también, pero la prédica es la prédica. No porque esté yo aquí, da igual quién esté, pero es la prédica. Y dice la palabra del Señor, lo hemos leído antes, que es mi ojo. Es mi ojo el que ve algo. Mi ojo lo ve, mi corazón lo siente. Y si viene de esa palabra latina, invidere, que significa mirar con malos ojos, mi ojo ya lo que mire, mira, oye, la planta es fea, por ejemplo, estoy mirando aquí la planta esta. La planta, oye, qué bonita la planta, ¿no? Porque hay una planta así en la iglesia y yo no tengo una en mi casa. ¿Quién compró la planta? Uy, pues
pues qué bien que hay una planta, aunque hay algunos hermanos que yo sé que esta planta no le gusta, pero no pasa nada, es bonita, oye, dejarla, que vaya donde quiera, dejarla vivir a la pobre planta. Pero, ¿me entendéis? Cuando no hay celos amargos dentro de mí, cuando no hay envidia dentro de mí, yo me alegro por el bien ajeno. Yo me alegro que Dios te bendiga, yo me alegro que Dios te prospere, yo me alegro que te compres una casa, yo me alegro que seas tan inteligente y que te compres zapatos de marca, ole tú que puedes. Sí, me alegro y no me da envidia. Y me alegro cuando veo que Dios te usa. Y me alegro cuando veo que Dios obra en ti y habla a través de ti, te da una palabra. Yo me alegro porque realmente es Dios obrando, no eres tú. Es Dios el que se glorifica, no tú. Entonces me tengo que alegrar, siempre. ¿Pero y qué hago si me tienen envidia? Eso es problema del otro, no es el tuyo. El problema es el que tiene la envidia, porque esa persona que tiene la envidia es la que poco a poco va a comenzar a tener la carcoma de la que os he hablado y poco a poco va a ir pudriéndose, poco a poco se le va a ir comiendo, poco a poco va a dejar de ser esa persona, va a dejar de ser ella misma, porque está consumida absolutamente por la envidia, por los celos y por la murmuración. Pues es lo que podemos hacer. Revisar qué tipo de mirada es la que estoy teniendo. ¿Estoy viviendo de verdad bajo el Espíritu? Si vivís bajo el Espíritu, dice Gálatas, andad en el Espíritu. Ya no satisfagáis los deseos de la carne. Eso era antes, cuando erais enemigos de Dios. Eso era el año pasado, antes de bautizarte, antes de entregar tu vida al Señor. Eso fue en otro capítulo. Ahora ya estás en el Espíritu. Vive bajo el Espíritu. Anda bajo el Espíritu. Y dice el texto que se oponen. El texto de Gálatas dice que ambos se opone la carne, se opone el espíritu y tú realmente no quieres ser envidioso, pero no lo puedes evitar. ¿Y cómo lo haces? ¿Sabéis cómo lo podemos hacer? En oración, en ayuno y en búsqueda del Señor, llenándonos cada día del Señor y de su Espíritu Santo. Porque nuestra vieja naturaleza sigue estando ahí. Y muchas veces pensamos, y voy a poner un ejemplo, pero que nadie se dé por aludido, por favor, os lo pido. Que bautizamos a una persona y esa persona de repente se ha transformado completamente. Y sí, ha ocurrido una transformación espiritual dentro de esa persona. Pero mira, eso es como cuando le cambias la pila a un reloj. Imaginaos un reloj que no funciona en vuestra mente, un reloj que se ha parado en las 3 de la tarde. ¿Me seguís? Y la persona se acaba de bautizar, le pongo las pilas al reloj. ¿De repente de las 3 de la tarde son las 12? No, las 3:01, las 3:02, las 3:03, empieza un proceso. Las 3:05, las 3:30, las 4, las 4:30, las 5, y llegará un momento que serán las 12 y será otro día. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona se bautiza y empieza un proceso de transformación. Ha decidido vivir en el Espíritu y va a comenzar a andar en el Espíritu. Dale también tiempo a esa persona. Pero muchas veces no sé qué tenemos en la cabeza, que pensamos que es algo como wow, y ya de repente esa persona que se acaba de bautizar comete, no sé, pues un pecado, se equivoca en algo, no sé, falla y ya es como... Pero si es que todos somos pecadores. Solo que no todos estamos en el mismo proceso. Para unos son las 3:30 de la tarde, para otros son las 12, para unos están en 2015, otros están en 2026 y otros pues ven The Chosen, por ejemplo, por decir algo. Oye, está bien The Chosen, ¿eh? Termino con este texto, Primera de Timoteo 6. Dice... Primera de Timoteo 6, del 4 y 5, ¿sí? Primera de Timoteo 6 dice, ponme desde el 3 si puedes, por fin, Moisés, para enlazarlo. Dice, si alguno enseña otra cosa
y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es decir, a la palabra del Señor, a la Biblia, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice Pablo. Así que el orgullo da lugar a la controversia, y la controversia a la discusión, y la discusión a la envidia, y la envidia a la murmuración y la queja. Andad en el Espíritu, dice Pablo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Andemos en el Espíritu. Pues que el Señor os bendiga. A mí me gustaría que, así como estamos con nuestros ojos cerrados, si en esta mañana el Señor te habló en algo, si en algo el Señor usó mis torpes palabras, yo de verdad me gustaría que lo manifiestes levantando tu mano, haciendo un pequeño gesto. Para mí fue de gran bendición esta palabra. Nunca había leído Números 12 de esta manera, porque a veces leemos la palabra del Señor así, como cuando pasa el metro o el tren o un avión, y no nos damos cuenta de lo que está diciendo la palabra. Pero leedlo en casa detenidamente y veréis realmente cuál era la intención en el corazón de Aarón y de María. Para mí fue de gran bendición esta palabra. Levanta tu mano, levanta tu voz si quieres orar públicamente, estás en tu casa. Y yo deseo que el Señor os bendiga y que nos prospere como iglesia, como familias, como matrimonios, en tu trabajo. Y que te bendiga, y que te bendiga, y que te bendiga más que a mí. No pasa nada. Yo me voy a alegrar por ti. Siempre, siempre y siempre. Levanta tu voz si quieres orar en esta mañana.